El ex de mi esposa me envió sus cintas antes de nuestra boda, pero la perdoné. Luego quedó embarazada durante su viaje a Francia, y él me envió un nuevo vídeo de ellos juntos. Disculpas de antemano, esta es una historia muy larga. Mi esposa F32 y yo, M27, experimentamos algunos problemas de relación causados por un exnovio suyo, que creo que todavía nos están afectando hoy en día. Por algún contexto, nos conocimos cuando estudiábamos en el extranjero y trabajábamos juntos a tiempo parcial en el mismo restaurante. Yo soy de Australia, y ella es de Francia. Después de algunos turnos juntos, nos hicimos amigos y eventualmente comenzamos a salir. Yo tenía 19 años y ella 24 en ese momento. Salimos durante un poco más de 3 años antes de mudarnos de regreso a mi país de origen, y 2 años después de mudarnos decidimos casarnos. El problema comenzó cuando mi esposa y yo nos comprometimos. Decidimos anunciar nuestras emocionantes noticias en las redes sociales. Aproximadamente una semana después, una cuenta de Instagram que no conocía me envió una solicitud de mensaje, pero vi que mi esposa y la persona se seguían. Pensé que era uno de sus viejos amigos de la escuela y decidí aceptar la solicitud. En lugar de un mensaje de felicitación, me enviaron un montón de capturas de pantalla de chats de Messenger que estaban en francés y un mensaje que decía que debería leer estas conversaciones para saber cómo está mi prometida. Sentía que algo andaba un poco mal, pero seguía creyendo que esta persona era un familiar o amigo de mi esposa cuyo inglés no era muy bueno. Decidí traducir las capturas de pantalla. Ingenuamente los traduje pensando que solo serían algunos mensajes lindos, solo para leer que eran conversaciones entre dos personas. Los temas incluyeron relatos de encuentros sexuales, los actos sexuales que habían realizado, novios y cuán inferiores son los hombres asiáticos a los blancos. Soy asiática, por cierto. Le envié un mensaje a la persona preguntando entre quiénes estaban los mensajes. Respondieron diciendo que era mi nueva esposa, SLT, y enviaron 3 cintas de sexo. Estaba en shock e inmediatamente los pensamientos de que ella me había engañado llenaron mi mente. Después de sentarme un rato y tratar de comprender lo que había sucedido, decidí que vería los vídeos para tratar de ver si en realidad era mi esposa en ellos. Más tarde esa noche, después de que mi esposa se quedara dormida, decidí ver los vídeos, creyendo que no habría forma de que la mujer con la que había estado viviendo durante 5 años pudiera hacer algo como esto. Para mi decepción, confirmé que todos los vídeos eran de ella. Los 2 primeros vídeos parecían tener al mismo chico, y en el tercer vídeo, un chico diferente. Decir que estaba furioso era quedarse corto. Literalmente había visto a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida, participar en actos sexuales, no con uno sino con otros 2 hombres. Las cosas más dolorosas y exasperantes para mí fueron verla actuar de una manera que nunca hizo conmigo y también hacer ciertos actos sexuales con otros chicos que realmente quería probar, pero ella se negó rotundamente a hacer conmigo, incluso después de 5 años de citas y una propuesta. Decidí que necesitaba enfrentarla, pensando que me había engañado con un montón de otros chicos. Quería que ella me explicara por qué lo hizo. Después de quedarme despierta y esperar toda la noche, la desperté a las 6 de la mañana y le mostré todo lo que me enviaron y le pedí que me explicara qué era todo esto. Inmediatamente comenzó a hiperventilar y luego comenzó a llorar. Ella seguía disculpándose repetidamente y rogándome que no la dejara y estuvo así durante unos buenos 10 minutos. Después de lograr calmarla, ella explicó que nunca me engañó y que estos vídeos fueron tomados antes de que nos conociéramos y que ella ni siquiera sabía que existían estos vídeos. También trató de asegurarme que los mensajes eran entre ella y su mejor amiga, y que compartirían todo sobre sus vidas entre ellos. Ella dijo que las cosas de las que hablaban eran de hace tanto tiempo que parecía que una persona diferente había escrito los mensajes. Ella seguía repitiendo que las cosas que decía en esos mensajes la hacían sentir una profunda vergüenza y arrepentimiento y que era tan vergonzoso para ella que alguna vez reaccionó y habló así. Para tratar de demostrar que no estaba engañando, me mostró el historial de chat entre ella y su mejor amiga y encontró exactamente las mismas secciones de las conversaciones y los mensajes entre ellas. Vi que eran de mucho antes de que nos conociéramos. También me explicó que el chico que me envió el mensaje en Instagram era su primer novio de la escuela secundaria en Francia. Aparentemente fue muy manipulador emocional y mentalmente durante el tiempo que estuvieron juntos. Para que ella recibiera algún tipo de afecto o elogio de él,
ella haría lo que él quisiera y le dejaría hacer lo que quisiera con ella. Ella dijo que no entendía cómo él pudo obtener las capturas de pantalla o las cintas sexuales que ni siquiera tomó. Eventualmente llegamos a la conclusión de que él había pirateado su cuenta de alguna manera. Ella dijo que los dos chicos en los vídeos eran novios coreanos a corto plazo desde que se mudó al extranjero por primera vez. Decir que estaba aliviado era quedarse corto, pero aún tenía la sensación de disgusto cuando miraba a mi esposa. Durante los siguientes meses intenté fingir que todo estaba bien, pero no pude superar lo que había visto. Ella era una mujer completamente diferente a mis ojos. Sé que el recuento de cadáveres no debería importar, pero leer los mensajes sobre con cuántos chicos se acostó realmente me molestó improperio. Nos habíamos dicho que nuestro cuerpo cuenta en el pasado, y no me molestó en absoluto. Ella literalmente podría haberme dicho cualquier número, y creo que habría estado bien con eso siempre y cuando fuera la verdad. Pero ahora que sé que no solo mintió sobre la cantidad de hombres con los que había estado, sino que el hecho de que la mitad de esos hombres eran hombres que conocía bastante bien y que consideraba amigos me destruyó. Eventualmente le dije cómo me sentí cuando ella me explotó un día por no querer tener sexo con ella. Ella comenzó a llorar de nuevo y preguntó si debíamos cancelar la boda. Dije que deberíamos considerarlo pero que aún no actuáramos en consecuencia, esperando que la forma en que me sentía fuera solo una fase y que eventualmente lo superara. Lo último que quería era que mis amigos y familiares preguntaran por qué ya no nos casamos y que yo tuviera que explicar las cosas que sucedieron. Acordamos ir a terapia de pareja junto con los objetivos de arreglar nuestra relación y casarnos en la fecha que habíamos fijado antes de que sucediera esa mierda improperio. Descubrimos que la consejería para parejas era muy útil, y una de las mejores cosas que nos gustaron a los dos durante nuestras sesiones fue que pudimos intentar expresar verbalmente lo que estábamos sintiendo y literalmente traducirlo perfectamente en una explicación coherente por parte del consejero de nuestra pareja. Después de 10 sesiones, nos dieron una lista de estrategias para que las usáramos juntas para reparar nuestra relación, y me remitieron a un psicólogo para algunas sesiones privadas que me parecieron súper beneficiosas. En esta etapa, todo volvió casi a ser como era antes de que me enviaran los mensajes, pero honestamente nunca volví a sentirme igual ni confié en mi esposa de la manera en que solía hacerlo. Terminamos siguiendo adelante con la boda, creyendo que el pasado de mi esposa no debería afectar mis sentimientos hacia ella y que si terminábamos rompiendo, significaría efectivamente que su ex tuvo éxito en su objetivo y habría obtenido lo que quería. Aproximadamente un año después de nuestra boda, mi esposa planeó un viaje a Francia para visitar a toda la familia y amigos. Originalmente estaba destinado a ir con ella, pero no pude, ya que acababa de recibir un ascenso y solo había estado en el puesto alrededor de un mes. Mientras estaba de viaje, recibí otro mensaje en Instagram de su ex diciendo que solo le gustó, seguido de otro vídeo sexual de ella. Después de mirar durante unos segundos, supuse que se trataba de otro vídeo antiguo que se tomó y lo bloqueó. Planeé mostrarle a mi esposa lo que envió, pero terminé olvidándome por completo de todo el asunto. Un avance rápido hasta hoy, hemos estado casados por casi 2 años y tenemos un bebé en camino. Durante una de sus citas con el obstetra a la que fui con ella, se habló de sus posibles fechas de parto y alrededor de qué día habría concebido. Mientras estaba sentado allí y escuchando, estaba haciendo los cálculos en mi cabeza y me di cuenta de que algo no cuadraba. El periodo que tendría que haber concebido es cuando estaba de regreso en Francia visitando a su familia. Me quedé callada y me convencí de que obviamente no estaba calculando correctamente porque siempre he sido improperio en matemáticas, pero recordé lo que su ex me había enviado y tuve la corazonada de que algo andaba muy mal. Eventualmente mis inseguridades se apoderaron de mí, y terminé viendo el vídeo que envió, tratando de encontrar alguna pista de cuándo fue tomado. Desafortunadamente llegué a la conclusión de que el vídeo debe haber sido tomado en algún momento cuando estábamos juntos, ya que pude ver una cicatriz en su área púbica que se había dejado al depilarse cuando estábamos de luna de miel. Después de pensar en esto por un tiempo, decidí no confrontarla con lo que sé. No voy a pedir apoyo a amigos o familiares. No voy a ir a consejería. Cuanta menos gente sepa, mejor. No creo que pueda vivir con la vergüenza de que la gente sepa que mi esposa está dando a luz al hijo de otro hombre. Voy a esperar a que nazca el bebé para ver si es mío antes de tomar una decisión final. Gracias a todos los que leyeron todo lo que tenía que decir. Realmente necesito sacar esto a la luz, y no poder decirle a nadie por lo que estaba pasando me estaba volviendo loco. Editar.
recibido algunos comentarios cuestionando la línea de tiempo. Nuestra boda fue en septiembre de 2022, su viaje a Francia fue a mediados de diciembre de 2023 y estuvo allí durante aproximadamente 5 semanas. La fecha de parto del bebé es a fines de septiembre. Actualización 1. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que comentaron con consejos y también a las personas que criticaron mis pensamientos y acciones. Leer múltiples perspectivas sobre mi situación ayudó a abrir mi visión limitada y creo que me dio una perspectiva más equilibrada. No estoy muy seguro de cómo debería escribir esta actualización, ya que se me envió tanta información y no estoy muy seguro de cómo expresarla con palabras. Honestamente siento que mi vida fue arrancada de debajo de mí, y no estoy muy segura de cómo comprenderlo todo en este momento. Mucha gente me criticó por no contarle a mi esposa sobre el último vídeo, y muchos de ustedes también sugirieron que revisara los datos EXIF para ver en qué fecha se creó el vídeo. Siguiendo los consejos de todos, hice las dos cosas. Primero verifiqué los metadatos para ver la fecha de creación, que mostraba que se tomó el 1 de enero de 2024 a la 1:18 de la madrugada. Me lo enviaron el 6 de enero de 2024. Tuve en cuenta que la gente decía que los datos se pueden editar fácilmente y no se tomaron la información recién descubierta demasiado en serio, a pesar de que parecía un vídeo relativamente reciente. Después de ver los metadatos, la senté en el sofá para contarle sobre el vídeo. Entré en la conversación completamente preparada con una lista de cosas que decir que había hecho con mi terapeuta. Me aseguré de no hacer acusaciones o incluso hacer que nada de lo que dije pareciera una acusación y estaba 100% preparada para que ella me explotara por no decírselo antes. Mi terapeuta me dio una guía de cómo debería entregarle la información y cómo debería intentar devolverle el control de la situación ofreciéndole mostrarle el vídeo, dejándole verlo por su cuenta y eliminándolo frente a ella. Ella estaba lista. Comencé diciendo que había recibido otro vídeo sexual de su ex y cuando lo recibí. Luego expliqué por qué no se lo dije inmediatamente después de recibirlo o después de que regresó de su viaje. Después de dar mi explicación, le pregunté si quería ver el vídeo, a lo que ella dijo que sí. Así que le di mi teléfono, y ella comenzó el vídeo casi de inmediato tan pronto como le entregué mi teléfono, lo que no me dio la oportunidad de levantarme y salir de la habitación para dejarla verlo por su cuenta. Tan pronto como escuché el audio del vídeo, inmediatamente me levanté y me giré para caminar hacia una habitación diferente cuando ella agarró la pernera de mi pantalón y comenzó a disculparse profusamente. Le dije que no había nada de qué disculparse, ya que esto era antes de que ella me conociera y que debería disculparme con ella por ocultárselo. Ella me preguntó por qué decidí decírselo ahora, y le dije la verdad sobre mis preocupaciones sobre la fecha de parto y cómo no tenía sentido en mi cabeza. Fue entonces cuando lo perdió. Ella me agarró de la mano y seguía diciendo que era un error y que no estaba pensando con claridad porque estaba borracha. Mi corazón simplemente se desplomó y supe instantáneamente a qué se refería con sus divagaciones repetitivas. Le dije que me dijera qué pasó exactamente o me iría de inmediato. Para resumir, ella me engañó cuando se fue de viaje a Francia con su ex que me estaba enviando las capturas de pantalla y los vídeos. Terminaron teniendo relaciones sexuales después de ponerse al día en una fiesta de Nochevieja en la que ambos estaban. Son de un pequeño pueblo en el centro de Francia con una población de unos pocos miles, y aparentemente se habían visto en el supermercado local unos días después de que ella llegara a su ciudad natal. Mi esposa y su ex son del mismo grupo de amistad. Todos fueron al mismo jardín de infantes, escuela primaria, secundaria y preparatoria, que es como terminaron en la misma fiesta de Nochevieja. También me dijo que su ex había admitido haber pirateado su cuenta de Facebook para obtener acceso al vídeo sexual que había hecho y compartido con sus otros ex. Aunque llamar pirateo a lo que hizo hace que parezca bastante sofisticado, ella no había cambiado su contraseña desde la secundaria y él todavía las conocía cuando tuvo acceso a todas sus cuentas. Así que improperio tonto. Ella me rogó que no me divorciara de ella y trató de negociar conmigo, prometiéndome que sería la única vez que haría trampa, prometiéndome que sería la mejor esposa para mí, permitiéndome tener relaciones sexuales con tantas mujeres como quisiera, e incluso se rebajó tanto como para ofrecer actos sexuales. Le dije que solo consideraría quedarme si ella hacía dos cosas: dame su teléfono para que pueda revisar sus mensajes y hacerme una prueba de paternidad. Ella aceptó instantáneamente la prueba de paternidad, pero dudó un poco más en entregar su teléfono, pero finalmente aceptó.
Mientras revisaba su teléfono, encontré más evidencia de que ella me engañó el día de Año Nuevo, así como evidencia de que me había engañado en otra ocasión desde su aplicación de seguimiento del periodo que usa. La aplicación rastrea sus periodos y actividad sexual. Solo tenía que ir a las citas en las que no estaba en el mismo país que ella y ver si tenía relaciones sexuales o no. Desafortunadamente para ella era muy diligente con el seguimiento de sus actividades sexuales. En este punto, ya había tomado una decisión sobre la relación y me fui. Actualmente me estoy quedando en un hotel y me mudaré a mi apartamento que había estado tratando de alquilar por un tiempo. He hablado tanto con mi abogado como con mi esposa, y hemos acordado acudir a la asesoría obligatoria para que pueda seguir adelante con el divorcio, que comenzará en octubre. También acordamos hacerme la prueba de paternidad después de que nazca el bebé, y obtuve boletos para que mis suegros vinieran a Australia antes de lo planeado originalmente para que pudieran cuidar a su hija. Actualización 2. Ha pasado bastante tiempo desde mi última publicación, y durante el último mes, muchas personas me han pedido una actualización de mi vida, pero más específicamente me preguntan sobre los resultados de la prueba de paternidad. Mucho ha cambiado desde mi última actualización, especialmente los arreglos de vivienda con mi esposa. Felizmente puedo decir que yo soy el padre. Estaba con mi esposa en la sala de partos del hospital cuando nació mi hijo y me quedé con ella los 5 días en la sala de maternidad. Nos hicieron una prueba de paternidad, aunque estaba bastante seguro de que era mío cuando nació. Parece una versión más grande de mí cuando era recién nacida. Aproximadamente una semana después de hacerse los hisopos, regresaron los resultados positivos de paternidad. Antes de que naciera mi hijo, mi esposa y yo habíamos estado viviendo separados. Y las únicas interacciones que teníamos eran ella enviándome mensajes diarios deseándome lo mejor y deseándome buenas noches. Después de que nació mi hijo todavía vivíamos separados, pero yo iba todos los días para ayudarlo a alimentarlo y cambiarlo. Todavía teníamos interacciones mínimas y solo hablábamos entre nosotros una vez a la semana para recibir asesoramiento matrimonial obligatorio al que teníamos que acudir para divorciarnos. Habíamos visto psicólogos de 2 clínicas diferentes, y sentí que ambos estaban tratando de hacerme pensar que no estaba siendo razonable por querer divorciarme de mi esposa infiel. Uno de ellos incluso había dicho que no debería esperar que un matrimonio moderno sea completamente monógamo en esta época. Las primeras sesiones de asesoramiento en la primera clínica parecían bastante estándar, mucho de decirnos cómo nos sentimos con el consejero de fondo solo hablando cuando nos da indicaciones para que hablemos. Si la sesión de asesoramiento continuara como estaba, habría estado bien, pero tan pronto como ella sugirió que deberíamos aceptar la idea de llevar a otras personas al dormitorio para comprendernos mejor y conectarnos entre nosotros, fue cuando comencé a buscar un psicólogo diferente. El segundo psicólogo que vimos pasó 2 sesiones tratando de convencerme de que es normal que las parejas casadas tengan relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio, y que sería egoísta de mi parte hacer crecer al bebé sin una figura paterna en el hogar, incluso si él no es mío. Esto fue antes de que recuperáramos los resultados de la prueba de paternidad. A partir de ese momento decidí que no tenía sentido ir a terapia matrimonial. Le dije a mi esposa que suspendería el proceso de divorcio solo si ella aceptaba firmar un postnup, que firmó de inmediato tan pronto como se los di. Mi plan es esperar un año antes de solicitar el divorcio sin restricciones y asesoramiento matrimonial obligatorio o improperio, y ahora al menos mis activos están algo protegidos. Actualmente me he mudado de regreso con mi esposa, pero sigo durmiendo en habitaciones separadas. Decidí mudarme de regreso solo para que me fuera más fácil pasar tiempo con mi hijo y también para poder cuidarlo cuando mi esposa y sus padres necesiten un descanso. Después de estar con él durante casi un mes, decidí que estaría físicamente presente en la vida de mi hijo y ayudaría a criarlo. Creo que es mi deber como su padre biológico darle la mejor vida posible sin importar la incomodidad que sienta al tener que interactuar con su madre. Lo que estoy tratando de pensar ahora es cómo será posible después del divorcio y cómo eso afectará su desarrollo emocional y mental. Hay otras personas por ahí que puedan criar a sus hijos de esta manera y, de ser así, ¿cómo estás lidiando con el acuerdo? Y gracias a todos los que están preocupados por mi vida amorosa, pero no pasa nada. No he pensado en citas o sexo desde que descubrí que mi esposa me engañaba. Editar, todavía me voy a divorciar. Solo estoy esperando hasta que los tribunales me permitan solicitar el divorcio sin tener que pasar por consejería matrimonial obligatoria.
También he hecho que mi esposa firme un acuerdo postnupcial para que pueda ahorrar la mayor cantidad posible de mis activos cuando nos divorciemos. Comentarios donde OP ha respondido. P. ¿Ha seguido interactuando con la app desde que descubrió la aventura? R. Ella dijo que cortó todo contacto. Ya no me importa, para ser honesto. El daño ya está hecho. Él puede tenerla. P. ¿Intenta interactuar con usted en la casa o son solo cosas pequeñas sobre su hijo? R. Ella solo trata de hablar conmigo todo el tiempo. También ha intentado 2 veces intimar conmigo. Papá nunca estuvo cerca en toda mi vida. Luego de repente apareció para llevarse todo cuando mi mamá falleció. Fue entonces cuando descubrimos que tenía otra familia y le robó el dinero a mamá. Ha pasado mucho tiempo desde este incidente y creo que compartirlo con ustedes me dará cierta perspectiva. Desde que tengo memoria, mi familia era solo mamá, tía Marie y abuelo. Quizás te preguntes dónde estaba mi papá. Bueno, era como una criatura mítica, de la que se había oído hablar pero que rara vez se veía. Al crecer, él era prácticamente inexistente para mí. En mis 17 años de vida, siento que vi a mi papá solo un par de veces. Era un fantasma, apareciendo solo en ocasiones especiales como Navidad o cumpleaños. Se lanzaba en picado con regalos, actuaba como el padre del año durante un minuto caluroso y luego volvía a irse. Cuando era niño, siempre estaba esperando que viniera solo para que pudiera irse de nuevo. Fue solo una larga serie de decepciones. La parte más extraña fue que mamá y papá todavía estaban casados. No me preguntes por qué, porque no tengo ni idea. Era como este extraño arreglo del que nadie hablaba. De todos modos, en los últimos años, mi mamá se enfermó mucho debido al lupus, una enfermedad autoinmune. La pusieron en reposo en cama, lo cual fue particularmente difícil para ella ya que no podía aceptar la idea de quedarse inactiva y no trabajar. Al final, la tía Marie se hizo cargo del negocio y el abuelo, el papá de mamá, se mudó para ayudar. El abuelo era un abogado jubilado y siempre estaba organizado, asegurándose de que todo saliera bien. Nuestra pequeña unidad familiar se adaptó a la nueva normalidad con la tía Marie equilibrando el trabajo y el cuidado, y el abuelo y yo manejando los asuntos domésticos. Entonces, durante todo este lío, de repente papá se volvió más frecuente con sus visitas. Les decía a la tía Marie y al abuelo que se tomaran un descanso y él se encargaba de todo. Mi tía y mi abuelo tampoco eran grandes admiradores de él, así que en silencio continuaron con su deber. Inicialmente todo fue muy extraño para mí, pero también existía la posibilidad de que estuviera juzgando demasiado y tal vez él realmente estuviera tratando de mejorar esta vez. Además de cuidar de mamá, papá también pasaba mucho tiempo conmigo y me hablaba de cosas. Incluso se disculpó conmigo un par de veces por no estar cerca y dijo que me explicaría por qué una vez que tuviera la edad suficiente. Aunque no lo había perdonado por su ausencia, estaba feliz de que estuviera aquí a mi lado durante este momento difícil. Pero esa felicidad no duró mucho. Desafortunadamente nuestro cuidado no fue suficiente para ayudar a mamá, y ella falleció. Estaba completamente destrozada. Mamá era mi mejor amiga y alma gemela, y no podía creer que nunca volvería a hablar con ella. También me sentí mal por papá porque recientemente había ido a trabajar, y había estado aquí con nosotros todo el tiempo, pero se perdió los últimos momentos de mamá. Así que le informamos a papá sobre cuándo íbamos a tener los servicios. El día del funeral, papá llegó justo a tiempo. Parecía triste y parecía que realmente extrañaba a su esposa. No solo eso, sino que también dio un discurso durante los servicios sobre lo increíble que era mamá, y que nunca conoció a nadie más que fuera tan valiente como ella. Sus palabras fueron conmovedoras y mucha gente se emocionó escuchándolo. Casi sentí que realmente estaba de luto por su pérdida y comencé a creer que tal vez él la había amado a su manera. Por ese breve momento, estaba seguro de que había sido demasiado duro en mi juicio sobre él. Pero luego, después de que todos se fueron, la casa quedó en silencio y el ambiente se volvió tenso. Vi a papá y no se parecía en nada a cómo se veía antes. Su comportamiento cambió del marido afligido a algo más distante y formal. Lo que vino después fue tan inesperado que pensé que estaba soñando. Papá me dijo que había tomado una decisión. Él me permitiría quedarme en mi casa hasta que cumpliera 18 años. Después de eso se supone que debo mudarme de este lugar y básicamente estaría solo.
Me quedé allí atónito. ¿Me permites? El lugar donde crecí, donde estaban todos mis recuerdos con mamá. Ahora estaba inesperadamente siendo arrebatado por mi papá, que había sido mía toda su vida. Estaba en shock. Sentí como si me estuvieran echando de mi propia vida. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, papá decidió jugar a ser el casero de la casa de mi infancia. Reuní el coraje suficiente para preguntarle a mi papá qué le hacía pensar que podía desalojarme de mi propia casa. Él respondió que él era mi tutor ahora y que el tutor podía tomar cualquier decisión que considerara correcta. Me quedé desconcertado. Todo tenía sentido ahora. Por eso había sido tan frecuente con sus visitas en los últimos meses. Era él buscando la seguridad de mi madre de que todo lo que ella tenía sería suyo después de su muerte. La tía Marie y el abuelo tenían razón al no confiar en él. Fue como si escuchara mis pensamientos porque dijo que había estado pasando demasiado tiempo con mi tía y mi abuelo y que no iba a dejar que los conociera más. Él tenía un par de reglas más para mí que ni siquiera puedo seguir en este momento. Todo eso me hizo preguntarme por qué alguna vez le creí cuando dijo que se preocupaba por mamá y por mí. Después de que papá lanzó esa bomba sobre dejarme quedarme solo hasta los 18, las cosas fueron de mal en peor. Era como si estuviera recuperando el tiempo perdido metiendo 17 años de control parental en unas pocas semanas. Primero, empezó con mi teléfono. Por tu propio bien, dijo mientras instalaba una espeluznante aplicación de control parental que básicamente convirtió mi teléfono inteligente en un ladrillo glorificado. De repente no podía enviar mensajes de texto a mis amigos sin que él viera todos los mensajes. ¿Redes sociales? Olvídate de eso. Luego vino el toque de queda. Aparentemente las 7:12 de la noche era la nueva medianoche. No es seguro ahí afuera, decía, olvidando convenientemente que había estado navegando bien por el vecindario durante años sin su opinión. Algunos de ustedes podrían pensar que esta podría ser su forma de demostrar que se preocupa por mí. Bueno, déjenme decirles algo, muchachos. He estado sobresaliendo en mis estudios desde que era niña. Rara vez iba a fiestas o fiestas de pijamas, así que no era conocida por ser problemática. Mamá también tenía algunas reglas para mí y con mucho gusto las seguí. Pero esto definitivamente se estaba yendo de las manos. Sin embargo, la peor parte fue que comenzó a investigar a mis amigos. Y al investigar, me refiero a interrogarlos como si fueran sospechosos en un programa criminal. Uno de mis mejores amigos casi tuvo un colapso cuando le preguntó sobre las ocupaciones de sus padres y su promedio de calificaciones. Todos los días sentía que me estaban quitando otra parte de mi vida. Ni siquiera podía ir a la tienda de la esquina sin un informe completo sobre a dónde iba, con quién estaría y cuándo volvería. La gota que colmó el vaso llegó cuando anunció que planeaba educarme en casa. Sí, claro, más como aislarme del último poco de normalidad en mi vida. Sus intenciones eran claras. No solo planeaba robar todos los activos de mamá y asegurarse de que no obtuviera ninguno, sino que también quería hacer de mi vida un infierno todo el tiempo que pudiera. Estaba acabado. No pude soportar más de su vigilancia. Entonces, una noche, cuando él no estaba, llamé a mi amiga Lisa y le pedí que llamara a mi tía. No pude llamar directamente a la tía Marie porque mi padre había borrado su número de todas partes y también me habría matado si se hubiera enterado de que hablé con ella. Gracias a Dios por Lisa, porque no dudó ni un segundo. Lisa me dejó una nota al día siguiente en la escuela con la respuesta de la tía Marie. Ese fin de semana, mientras papá estaba haciendo uno de sus misteriosos recados, la tía Marie y el abuelo aparecieron en nuestra puerta. La expresión de sus rostros cuando derramé todo fue inolvidable. Estaban furiosos. Al mismo tiempo me dijeron que tenían noticias propias que seguramente llamarían la atención de mi padre. Digamos que papá no tenía idea de lo que mi familia tenía reservado para él. Lo más importante en ese momento era salir de esa casa lo antes posible. Entonces, antes de que papá pudiera regresar, empaqué mis cosas y me fui a quedarme en casa de la tía Marie. Fue difícil dejar la casa de mi infancia, donde estaban todos mis recuerdos con mamá, pero iba a asegurarme de que esta escapada no fuera permanente. Al día siguiente mi padre estaba fuera de control buscándome por todas partes y preguntando a todos nuestros familiares por mi paradero. Honestamente estaba un poco confundido por esto porque ¿no era esto lo que él quería? ¿Sacarme de su casa?
Pero claramente él no había terminado. La tía Marie lo llamó por consejo de mi abuelo. Ella le dijo que nos encontraríamos con él en el restaurante cerca de mi casa. Por supuesto, mi padre no era muy razonable para empezar porque estaba ocupado gritando, pero de alguna manera la tía Marie lo convenció. Cuando llegó el día D, estábamos listos para darle la gran noticia a papá. Vimos a papá al instante. Estaba sentado en una cabina luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Su traje, generalmente impecable, estaba arrugado y tenía ojeras debajo de los ojos. Por una fracción de segundo, casi me siento mal por él. Casi. El segundo papá me miró, explotó. Se levantó de un salto, provocando una escena que hizo que todas las cabezas del restaurante giraran hacia nosotros. Él estaba enfurecido y no pude hacer nada más que esconderme detrás del abuelo. Tía Marie, gracias a Dios por ella, intervino como una jefa. Ella calló a papá con solo unas pocas palabras y una mirada que podría congelar el infierno. En realidad, fue bastante impresionante. Se las arregló para hacer que papá volviera a sentar el trasero sin siquiera levantar la voz. Cuando todos nos deslizamos hacia la cabina, la tensión era tan espesa que podías cortarla con un cuchillo. Los ojos de papá se movían como un animal acorralado, especialmente cuando notó el grueso sobre de Manila que llevaba el abuelo. Prácticamente se podían ver los engranajes girando en su cabeza mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Estaba tan impaciente como tú mientras leías esto porque tampoco me habían dicho nada. Fue entonces cuando el abuelo lanzó la primera bomba. Le dijo a papá que mamá lo sabía. Ella lo sabía todo. En ese momento yo estaba aún más confundida que papá. Trató de hacerse el tonto, pero el pánico en sus ojos era un claro indicio. Sabía exactamente de lo que hablaba el abuelo. La tía Marie luego lo expuso todo. Papá robó dinero de la compañía de mamá, pero esa no fue la noticia más importante. Antes de que pudiera procesar nada, me dijeron que papá tenía otra familia en Nebraska. Todo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Otra familia. Malversación de fondos. Justo cuando pensaba que toda esta situación no podía complicarse más, así fue. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda esta nueva información. Aparentemente no sabía nada de papá. Pero el abuelo no había terminado. Sacó una pila de papeles del sobre y explicó que mamá había hecho algunos arreglos antes de fallecer. La casa, el negocio, todo estaba en un fideicomiso para mí. Papá no tenía derecho a nada de eso, ya que la tía Marie estaba a cargo. Mientras papá hojeaba los documentos, su rostro se puso pálido. Él, por supuesto, trató de salirse de eso. Afirmó que no podía ser legal y amenazó con combatirlo, pero la tía Marie cerró eso muy rápido. Ella insinuó que si él intentaba algo, el IRS y su otra esposa podrían averiguar sobre su contabilidad creativa. Eso lo cayó bastante rápido. Todo lo que estaba sucediendo era tan surrealista. Cuando era niño, me decía a mí mismo que papá era un tipo ocupado y que su trabajo le impedía estar con su familia todo el tiempo. Pero no, todo este tiempo tuvo una familia con la que pasar el tiempo. Otra esposa, tal vez incluso otro hijo. Me rompió el corazón que él fuera capaz de amar y cuidar, pero no para mí y mi mamá. De todos modos, el abuelo estableció los términos. Si papá se alejaba y firmaba los papeles renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia de mamá, guardarían sus secretos. Si él luchó, bueno, digamos que las implicaciones eran claras. Papá realmente no tenía otra opción y lo entendió claramente. Pero no necesitaba ninguna razón para montar una escena. Al estilo narcisista clásico, arremetió y comenzó a gritarle a mi tía y a mi abuelo, llamándolos mentirosos, tramposos y demás porque le estaban robando dinero a mamá. Gracioso viniendo de él. El abuelo trató de calmarlo recordándole que estábamos en público, pero no había posibilidad de que papá escuchara. Cuando sus gritos innecesarios no funcionaron, comenzó a decirme que siempre me amó y que sabía que había cometido un error, pero que estaba dispuesto a trabajar en todo. A eso le siguió una disculpa sin sentido por aislarme en mi propia casa y la promesa de que no me quitarían mi casa. Crió a mamá, tratando de usar su memoria como palanca emocional. Empezó a hablar de lo mucho que ella hubiera querido que fuéramos una familia, y de cómo siempre creyó en las segundas oportunidades. Si me hubiera dicho todo esto antes, lo habría perdonado.
Pero ahora me había apuñalado por la espalda y no se salía con la suya. Un ser humano normal y cuerdo probablemente ya se daría por vencido y aceptaría la derrota, pero papá, él crió a su otra familia en esta terrible discusión divina y que se quedarían sin hogar si no los ayudaba. Papá sabía que no querría castigar a personas inocentes por sus errores y que esta manipulación podría funcionar. Bueno, él estaba equivocado. Ya no iba a creer en su acto. Dejé muy claro que cuando realmente necesitaba una figura paterna, él no estaba allí. Y ahora no necesitaba un padre manipulador como él para destruir mi vida ya arruinada. Después de eso, papá salió furioso de la habitación y terminó su discurso con algo en el sentido de, ¿te arrepentirás de esto, o esto no ha terminado? Para ser honesto, aunque pasé por alto su discurso en ese momento, la parte en la que habló sobre su otra familia en realidad me hizo reconsiderar todo. No era algo que hubiera considerado completamente antes. La idea de quitarle potencialmente el refugio a otra persona pesaba mucho en mi mente. Esta es exactamente la reacción que estaba buscando y lamentablemente la estaba obteniendo. Así que aquí estoy, pidiéndote tu opinión para que finalmente pueda tener alguna orientación sobre este asunto. ¿Estoy realmente equivocado por no dejar que mi papá se salga con la suya con sus manipulaciones y engaños? Entiendo que hay emociones y relaciones complejas en juego aquí, pero no puedo evitar la sensación de que responsabilizarlo es lo correcto. Estoy dividido entre defenderme a mí mismo y ser consciente del impacto que mi decisión podría tener en los demás. ¿Algún consejo sobre cómo proceder con esta complicada situación? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde el enfrentamiento en el restaurante y pensé que las cosas finalmente se calmarían. No podría haber estado más equivocado. Resulta que papá no iba a caer sin pelear y decidió tomar el camino bajo. Como si estuviéramos hablando de nuevos niveles bajos. Comenzó con una llamada telefónica de mi primo Jesse. Ella estaba llorando preguntándome cómo pude haber hecho algo tan horrible. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero no tardé en darme cuenta. Papá había estado muy ocupado tejiendo una red de mentiras tan intrincadas que pondría celosa a una araña. Según la historia que papá estaba difundiendo, yo había conspirado con la tía Marie para envenenar lentamente a mamá a lo largo de los años, debilitando su sistema inmunológico y empeorando su lupus. Afirmó que hicimos esto para que pudiera heredar su riqueza antes. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, también dijo que habíamos manipulado la medicación de mamá, cambiando sus píldoras por placebos para acelerar el proceso. Pero espera, se pone peor. Papá les dijo a todos que sospechaba que algo andaba mal, razón por la cual comenzó a venir más a menudo hacia el final. Se pintó a sí mismo como esta figura heroica tratando de salvar a mamá de su propia hija y hermana. Según él, por eso era tan hostil hacia él porque temía que descubriera nuestro malvado complot. Las mentiras no se detuvieron ahí. Hizo girar esta elaborada historia sobre cómo había encontrado evidencia de nuestro plan, recibos de farmacia falsos, transferencias bancarias sospechosas, incluso un diario donde supuestamente detallé nuestros planes. Por supuesto, ninguna de estas pruebas existía realmente, pero él era lo suficientemente convincente como para que algunos familiares las compraran. Papá incluso llegó a afirmar que el abuelo también estaba involucrado, pero que había sido manipulado por la tía Marie. Dijo que el abuelo estaba envejeciendo y por eso nos resultó fácil convencerlo de que formara parte de nuestros esquemas y que la tía Marie se había aprovechado de esto para ponerlo en contra de papá. Las historias seguían volviéndose más salvajes. Papá les dijo a algunos familiares que nos había escuchado a la tía Marie y a mí discutiendo nuestros planes tarde una noche, tramando cómo alterar el testamento de mamá. A otros les dijo que había encontrado sustancias misteriosas en la cocina que creía que estaban siendo utilizadas para envenenar la comida de mamá. Él tampoco se detuvo en la familia. Papá comenzó a difundir estos rumores en la comunidad, diciéndoles a los viejos colegas de mamá, a nuestros vecinos, incluso a mis maestros de escuela. Era como si estuviera en una misión para destruir no solo mi herencia sino toda mi vida. El impacto fue inmediato y devastador. Los parientes que siempre habían sido amables conmigo de repente se volvieron fríos y distantes. Comencé a recibir miradas sucias en el supermercado y los susurros me seguían a donde quiera que iba. Algunos de los padres de mis amigos incluso les prohibieron salir conmigo, por temor a que fuera una especie de sociópata. Fue una pesadilla. Voy a revisar el correo y encuentro cartas anónimas llamándome asesino.
Mis cuentas de redes sociales estaban inundadas de mensajes de odio de personas que ni siquiera había conocido. Sentí que el mundo entero se había vuelto contra mí de la noche a la mañana. La tía Marie y el abuelo tampoco se salvaron. El negocio de la tía Marie comenzó a sufrir a medida que los clientes se retiraban, sin querer asociarse con alguien acusado de un acto tan atroz. El abuelo, que siempre había sido una figura respetada en la comunidad, ahora estaba siendo tratado como un anciano mentalmente inestable en quien no se podía confiar. La peor parte fue que algunas personas realmente creían en esta basura. Quiero decir, lo entiendo. Es una historia jugosa, la hija malvada, la tía manipuladora, el padre indefenso que intenta salvar a su esposa. Es como algo sacado de una mala telenovela. Pero esta era mi vida y estaba siendo destrozada por estas mentiras. Intentamos contraatacar, por supuesto. Publicamos declaraciones, mostramos a People los registros médicos de mamá, incluso hicimos que sus médicos confirmaran que su tratamiento había sido estándar y que su declive se debía a la progresión natural de su enfermedad. Pero ya sabes cómo son las cosas, las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando son tan sensacionales. Hubo momentos en los que casi me desmorono, como cuando la señora Johnson, nuestra vecina que me conocía desde que usaba pañales, cruzó la calle para evitar hablarme. O cuando escuché a la mamá de mi mejor amiga de la infancia diciéndole que se mantuviera alejada de esa chica asesina. Sentí como si todo mi mundo se desmoronara a mi alrededor. Pero ¿sabes qué? Por horrible que fuera, también me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos. Un pequeño grupo se quedó a mi lado, negándose a creer las mentiras sin importar cuán convincentes parecieran. Se convirtieron en mi roca, recordándome quién era realmente cuando el mundo intentaba decirme lo contrario. Es seguro decir que mi familia y yo no nos rendiremos. Sabemos que papá no es lo suficientemente inteligente como para cubrir todas las grietas de su historia y estoy seguro de que encontraremos algunas de ellas. Hasta entonces les agradezco a todos ustedes por escuchar mi perorata. Volveré muy pronto. Actualización 2. Después del caos que papá desató con sus mentiras, la tía Marie y yo decidimos que era hora de pasar a la ofensiva. Necesitábamos descubrir toda la verdad y eso significaba rastrear a la otra familia de papá. Resultó que la tía Marie tenía serias habilidades de detective. Comenzamos con la poca información que teníamos, el nombre de una ciudad y un vago recuerdo de papá mencionando a Linda una vez. No fue mucho, pero la tía Marie hizo su magia. Hizo referencias cruzadas de los extractos de las tarjetas de crédito de papá y los registros de las redes sociales e incluso desenterró algunas solicitudes antiguas de reenvío de correo. En una semana, teníamos una dirección. Entonces, a medida que avanzaba el fin de semana, manejamos hasta el vecindario suburbano donde posiblemente vivía la otra familia de papá. Después de pasear un poco por el vecindario y preguntarle a la gente por una dama llamada Linda, encontramos su lugar. Cuando Linda abrió la puerta, la confusión en su rostro era clara como el día. Cuando nos presentamos, cuando le revelé que su esposo era mi papá, inicialmente pensó que era una broma elaborada. Pero luego le mostramos las pruebas, fotos, documentos legales y algunas otras cosas que teníamos. Vimos cómo la realización amanecía en su rostro. Le dijimos que teníamos algunos asuntos que queríamos discutir con ella. Ella nos invitó a pasar. En nuestra conversación todo comenzó. Aparentemente Linda y papá no estaban casados. Estuvieron en una relación durante los últimos 15 a 16 años, lo que básicamente significa que papá había estado engañando a mamá desde que nací. También conocí a sus hijos que se parecían un poco a mí, lo cual era una cosa más extraña en mi vida en este momento. Mientras nos sentábamos en su sala de estar rodeados de fotos familiares que se sentían familiares y extrañas, les contamos todo, la enfermedad de mamá, la ausencia de papá, el drama de la herencia y su reciente campaña de difamación. Linda estaba tan aturdida como nosotros. Ella confesó que siempre se había preguntado sobre el trabajo de papá, el dinero nunca se acumuló del todo. Pero con 2 hijos y todas las facturas, no había querido cuestionarlo demasiado. A medida que hablábamos más, las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Papá le había dicho a Linda que era consultor de negocios internacionales, lo que explicaba sus frecuentes ausencias. Incluso había creado un sitio web falso de la empresa para respaldar su historia. Pero había más.
Papá le había estado diciendo a Linda que tenía una enfermedad crónica que requería hospitalizaciones frecuentes. Así le explicó sus ausencias. Incluso había llegado a falsificar documentos médicos y Linda lo dejaba en el hospital para recibir tratamiento. Cuanto más hablábamos, más nos dábamos cuenta de la habilidad con la que papá nos había interpretado a todos. Él creó dos vidas completamente separadas usando nuestra confianza y amor contra nosotros. Linda estaba devastada pero también enojada. Ella había sacrificado tanto, había trabajado trabajos adicionales para mantener a la familia, cuando el trabajo de consultoría de papá tenía periodos de sequía. Todo basado en mentiras. A medida que pasaba el día, sentí que había un vínculo inesperado entre todos nosotros. Todos fuimos víctimas de las mentiras y engaños del mismo hombre. Después de horas de discusión, le pregunté a Linda si vendría con nosotros para confrontar a papá y resolver este asunto de una vez por todas. Dejé muy claro que no quería que se sintiera presionada a ser parte de esto, y que solo debería hacerlo si se siente cómoda con todo. A pesar de la conmoción y el dolor que estaba experimentando, Linda estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ella dijo que estaba decidida a ayudar de cualquier manera posible. Linda dijo que ella misma vendría a la ciudad y estaría allí en 2 días. Entonces con eso mi tía y yo decidimos que era hora de regresar y prepararnos para la próxima confrontación que se avecinaba. Con suerte será la última. Como siempre, ustedes lo sabrán tan pronto como suceda lo siguiente. Gracias de nuevo por leer mi historia parecida a una telenovela. Hasta la próxima. Actualización 3. Hola chicos, ¿cómo están? Finalmente confronté a mi papá por todo. Pero antes de entrar en eso, también quería abordar algunas preguntas sobre Linda. Las preguntas principales eran si estaba segura de que podía confiar en Linda y qué pasaría si ella también estaba desempeñando un papel en el plan vengativo de mi papá. Bueno, la tía Marie y yo investigamos mucho para asegurarnos de confiar en la persona adecuada. Mientras mi tía buscaba tantos documentos como podía, busqué en las redes sociales de Linda y sus hijos. A juzgar por su estilo de vida, definitivamente no estaban involucrados, demasiado lujo. Y corrígeme si me equivoco, pero ¿no habría algunas señales de que estaban desperdiciando el dinero que le habían robado a otra persona? Por otro lado, cada vez que papá pasaba por nuestra casa, siempre se lo veía con un traje nuevo a medida con regalos caros. Además, Linda parecía genuina. Mi mamá tenía que encargarse de todo en su vida, y aunque tenía al abuelo y la tía María a su lado, todavía era difícil. Ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debe ser para Linda cuidar a sus 2 hijos mientras su pareja era mía. Simpatizaba con su estado y quería que ella supiera la verdad para que los dos pudiéramos seguir adelante para siempre. De todos modos, volviendo a lo que pasó con papá. Después de que Linda llegó, los 4, el abuelo, mi tía, Linda y yo, lo visitamos en el mismo restaurante donde hizo una escena la última vez. Me sorprendió que todavía se le permitiera ir allí dado el hecho de que el gerente estaba muy enojado con él ese día. Parecía que se había preparado para otra discusión, pero todo eso cambió cuando vio a Linda. Se dio cuenta de que sus 2 mundos estaban colisionando. Por un momento pareció que podría salir corriendo, pero la presencia constante del abuelo en la entrada del restaurante lo detuvo en seco. Honestamente le tenía miedo porque me miraba fijamente todo el tiempo como si todo fuera culpa mía. Toda la conversación fue muy intensa y emocionalmente agotadora. Papá trató de mentir para salir, pero al enfrentarse a ambas familias, su red de mentiras se desmoronó rápidamente. Linda, mostrando una fuerza notable, expuso cada inconsistencia, cada mentira que él le había dicho a lo largo de los años. Compartí mis propias experiencias, los años de ausencia y abandono. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo mientras todos nos enfrentábamos al hombre que nos había engañado durante tanto tiempo. A medida que salía a la luz la verdad, la fachada cuidadosamente construida de papá se derrumbó. Se derrumbó admitiendo su doble vida, las mentiras y las manipulaciones. Habló de sentirse atrapado, de una mentira que conducía a otra hasta que estaba demasiado profundo para encontrar una salida. No era una excusa, pero ofrecía una visión de la mente perturbada del hombre que nos había causado tanto dolor a todos. Me di cuenta de que Linda se compadecía un poco de él, pero no de mí. Él me había hecho un daño irreversible y básicamente me traumatizó en el punto más bajo de mi vida. Me alegré de que finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. Al final, fue Linda quien se hizo cargo.
Ella le dijo con calma lo que sucedería después. Papá se sinceraba con todos, familiares, amigos y colegas, y hacía control de daños por todos los rumores que difundía sobre la tía Marie y yo. Buscaría ayuda profesional y terapia para abordar los problemas que lo llevaron a crear este elaborado engaño. Y lo más importante, asumiría la responsabilidad de sus acciones y haría las paces. De lo contrario, esto podría convertirse fácilmente en una batalla legal y sería demandado. En cuanto a nosotros, decidimos tomar las cosas un día a la vez. Linda y yo intercambiamos información de contacto, acordando mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente en los tiempos difíciles que se avecinan. Por ahora, la tía Marie se mudará conmigo. También es un mundo nuevo para la tía porque ahora tiene que manejar el negocio ella sola. También he entrado en terapia porque todo lo que sucedió hasta ahora me ha pasado factura. Extraño mucho a mi mamá y sigo preguntándome si las cosas se habrían desarrollado de esta manera si ella estuviera aquí. Todos estamos tratando de adaptarnos a la nueva normalidad y será un largo camino, pero con el apoyo mutuo, tenemos la esperanza de un futuro mejor. También quiero agradecerles a todos nuevamente por su apoyo y aliento. Sus mensajes han significado el mundo para mí durante este momento difícil. Nos vemos, chicos, la próxima vez. Dejé que mi hermana se mudara después de que su ex la engañara y ella se divorciara, pero en cambio comenzó a caminar en lencería frente a mi esposo, y los atrapé engañando. Iré directo al grano. Mi hermana mayor Brie es una destructora de hogares. Se ha convertido en alguien a quien apenas puedo reconocer, alguien con quien nunca imaginé que sentiría tanto resentimiento. Al crecer, teníamos una relación típica de hermanos con sus altibajos, pero nada podría haberme preparado para la traición que sentí en los últimos tiempos. Para ser franco, ella ha hecho lo peor que cualquier hermana podría hacerle a su propia familia. Todo esto comenzó cuando el propio matrimonio de Brie se desmoronó el año pasado. Ella había estado casada con su exmarido Milo por un tiempo, pero su relación tocó fondo cuando descubrió que él la había estado engañando, y no solo con una mujer. Se había acostado con varias mujeres jóvenes en su oficina. Brie, siendo la persona intuitiva que es, sospechaba de su comportamiento desde hacía algún tiempo. Un día, siguiendo sus instintos instintivos, ella lo siguió desde la oficina después de que él dijera que tenía que trabajar hasta tarde. Ella lo rastreó hasta un hotel y sus peores temores se confirmaron cuando lo atrapó con las manos en la masa con su secretaria en una de las habitaciones. La confrontación que siguió fue explosiva, por decirlo menos. Brie lo perdió por completo como cualquiera lo haría en una situación tan desgarradora. Ella le gritó, arrojó lo que pudo agarrar e incluso abofeteó a la otra mujer por pura rabia. Milo, sorprendentemente, no parecía arrepentido en lo más mínimo. No se disculpó ni trató de explicarse. De hecho, ni siquiera se inmutó cuando Brie, en un ataque de lágrimas y furia, anunció que quería el divorcio. En lugar de mostrar arrepentimiento, Milo estaba furioso con Brie por haber causado tal escena en el hotel. Aparentemente frecuentaba ese lugar a menudo y no quería que su reputación se viera empañada. Para empeorar las cosas, Milo la echó de su casa como si no fuera nada porque habían firmado un acuerdo prenupcial antes de casarse. Brie no tenía derecho a ninguno de sus activos. Él sabía que ella no podía tocar su riqueza y usó ese poder sobre ella sin una pizca de compasión. Sin otras opciones, Brie acudió a mí en busca de ayuda, rota y derrotada. Como los dos vivimos en la misma ciudad, mientras que nuestros padres viven a pocas horas de distancia, en ese momento ni siquiera dudé en acogerla, sintiendo nada más que simpatía por lo que estaba pasando. Poco sabía lo que iba a hacer conmigo a continuación. Entonces, en ese momento, estaba casada con mi esposo Archie. Él y yo éramos los mejores amigos el uno del otro. Siempre tuvimos este vínculo increíble en el que nos conocimos. Los dos teníamos vidas aceleradas e impulsadas por la carrera, y aunque nuestros trabajos nos mantenían ocupados, siempre hacíamos tiempo el uno para el otro. Pero las cosas cambiaron cuando Archie perdió repentinamente su trabajo. Su empresa tuvo que reducir su tamaño, y él fue uno de los desafortunados que lo dejaron ir. Le golpeó duro, siendo el tipo de persona que siempre estaba enfocada en su carrera. Esta fue la primera vez que se encontró en una situación en la que no sabía muy bien qué hacer a continuación. Por supuesto, inmediatamente comenzó a postularse para puestos de trabajo en otras empresas, pero la realidad del mercado laboral era dura.
Las ofertas que recibió no se acercaron a igualar el salario que había estado ganando en su empresa anterior. Pude ver que esto le estaba pasando factura. A pesar de la decepción, Archie no era el tipo de hombre que podía quedarse inactivo. Aunque el salario no era tan bueno, aceptó una oferta de trabajo de una empresa sólida solo para volver a la fuerza laboral. Sé que no fue fácil para él aceptar un trabajo con un salario más bajo después de estar en un puesto más alto. Con sus nuevos ingresos ganaba aproximadamente el doble que él, pero honestamente nunca lo pensé mucho. Ciertamente nunca hice que mi esposo se sintiera menos por eso. Nuestro matrimonio siempre se había basado en el respeto mutuo y la igualdad, no en quién ganaba más. Habíamos comprado nuestra casa juntos. Y aunque todavía no teníamos hijos, estábamos manejando todo bien. Mientras él continuara contribuyendo con su parte de las facturas todos los meses, lo que hacía sin falta, no me importaba si su cheque de pago era más pequeño que el mío o no. Cuando Bri se mudó con nosotros, mi esposo Archie se tomó un tiempo para adaptarse. Los dos somos introvertidos por naturaleza y siempre apreciamos el espacio tranquilo e íntimo que habíamos creado juntos. Para hacer las cosas más inciertas, ni siquiera sabía cuánto tiempo se quedaría Bri con nosotros. No estaba claro si estaría allí por unas semanas o si esto se extendería a algo más largo. Sin embargo, quería estar allí para mi hermana, y Archie lo entendió. Al principio, Bri era un completo desastre. Quedó destrozada después de que su matrimonio se desmoronara y pasó la mayor parte de sus días encerrada en la habitación de invitados llorando. Hubo días en que se negó a levantarse de la cama y sinceramente, no estaba seguro de cómo ayudarla. Parecía perdida. Fue desgarrador ver a mi hermana así, tan vulnerable y derrotada. Hice todo lo posible por estar allí para ella, alentándola a levantarse, a hablar sobre sus sentimientos y ofreciéndole un hombro para llorar cuando lo necesitara. Mis padres también me apoyaron mucho. Visitaban a Bri todos los fines de semana y estaban agradecidos de que estuviera allí para ella durante un momento tan difícil y emocionalmente agotador. Fue un proceso lento, pero a medida que los días se convertían en semanas, Bri comenzó a sentirse un poco más como ella misma. Poco a poco ella comenzó a acompañarme a correr por la mañana o a caminar hasta altas horas de la noche después de la cena. Bri incluso comenzó a ayudarme en la casa, ya fuera cocinando o haciendo recados como ir al supermercado. Pude ver que estaba empezando a salir de su caparazón y recuperar cierta sensación de normalidad, y estaba orgullosa de ella por eso. Creo que el verdadero problema realmente comenzó cuando Bri comenzó a conectarse con un grupo que encontró en Facebook, un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. Después de todo lo que había pasado, tenía sentido que quisiera encontrar una comunidad de mujeres que hubieran experimentado situaciones similares. Inicialmente parecía algo bueno para ella, y conoció a varias mujeres que, como ella, habían sido sorprendidas por la infidelidad de su esposo. Bri a menudo volvía a casa después de sus reuniones semanales diciendo cuánto mejor se sentía después de desahogarse con estas mujeres. Estaba realmente feliz de que ella estuviera haciendo amigos y saliendo de casa con más frecuencia, lo que se sintió como un saludable paso adelante. Pero este grupo de mujeres, aunque quizás las apoyaba de alguna manera, también pasaba mucho tiempo yendo a clubes y teniendo noches de chicas, donde a menudo hacían que los hombres les compraran bebidas o bailaran con ellas toda la noche. Al principio creía que Bri merecía divertirse después de todo lo que había pasado. Pero luego comenzó a llegar a casa completamente borracha, fuera de sí, casi con regularidad. Incluso comenzó a traer extraños a nuestra casa para pasar la noche con ella. A veces ni siquiera nos avisaba a mí ni a Archie, y eso nos hacía sentir extremadamente incómodos con toda la situación. Como mi hermana puede ser increíblemente ruidosa, poco después de eso, Bri pasó por una transformación total. Se cortó el cabello corto y se lo tiñó de rubio, un movimiento audaz para tal vez liberarse de la persona que solía ser al principio. Creía que Bri merecía divertirse después de todo lo que había pasado. Pero luego comenzó a llegar a casa completamente borracha, fuera de sí, casi con regularidad. Incluso comenzó a traer extraños a nuestra casa para pasar la noche con ella. A veces ni siquiera nos avisaba a mí ni a Archie, y eso nos hacía sentir extremadamente incómodos con toda la situación. Como mi hermana puede ser increíblemente ruidosa, poco después de eso, Bri pasó por una transformación total. Se cortó el cabello corto y se lo tiñó de rubio, un movimiento audaz para tal vez liberarse de la persona que solía ser.
También comenzó a vestirse de manera más provocativa, con ropa mucho más sexy que cualquier cosa que hubiera usado antes. Nuevamente no la juzgué por querer verse lo mejor posible o tratar de sentirse segura después de un trastorno tan importante en la vida. Pero lo que me molestó fue la forma en que comenzó a vestirse dentro de nuestra casa, especialmente con mi esposo Archie. Comenzó a caminar con lo que solo se puede describir como vestidos tipo lencería, incluso mientras hacía cosas cotidianas como cocinar en la cocina o lavar la ropa. Se sintió tremendamente inapropiado, especialmente considerando que este era nuestro ex. Nuevamente, no la juzgué por querer verse lo mejor posible o tratar de sentirse segura después de un trastorno tan importante en la vida. Pero lo que me molestó fue la forma en que comenzó a vestirse dentro de nuestra casa, especialmente con mi esposo Archie. Comenzó a caminar con lo que solo se puede describir como vestidos tipo lencería, incluso mientras hacía cosas cotidianas como cocinar en la cocina o lavar la ropa. Se sintió tremendamente inapropiado, especialmente considerando que este era nuestro espacio compartido y Archie estaba allí mismo. Recuerdo una vez que me reí torpemente y le pregunté qué demonios llevaba puesto. Cuando pude verla vestida, ella respondió con confianza que se sentía empoderada con su nuevo look. Su comportamiento fuera de la casa también se estaba volviendo más extremo. Salía con pantalones cortos o faldas tan cortas que podrían haber volado con la más mínima brisa, y sus blusas a menudo dejaban poco a la imaginación. Su escote estaba constantemente en exhibición. No quería ser controladora o insolidaria, pero también era importante para mí que Brie respetara el hecho de que este también era nuestro hogar. Después de que todo se había estado acumulando durante algún tiempo, finalmente decidí sentarme con Brie para hablar. Su comportamiento fuera de la casa también se estaba volviendo más extremo. Salía con pantalones cortos o faldas tan cortas que podrían haber volado con la más mínima brisa, y sus blusas a menudo dejaban poco a la imaginación. Su escote estaba constantemente en exhibición. No quería ser controladora o insolidaria, pero también era importante para mí que Brie respetara el hecho de que este también era nuestro hogar. Después de que todo se había estado acumulando durante algún tiempo, finalmente decidí sentarme con Brie para hablar. Quería ser honesta con ella, pero también amable porque mi intención no era criticarla ni avergonzarla. Sin embargo, Brie malinterpretó completamente mis intenciones. Ella se puso furiosa conmigo, acusándome de tratar de enseñarle cómo debería o no debería vestirse. Ella actuó como si yo la estuviera atacando, y las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí. Llegó al extremo de afirmar que la estaba avergonzando por sus elecciones y su estilo de vida, y para empeorar las cosas, arrastró a Archie a la conversación. Brie se volvió hacia él y le preguntó directamente si estaba de acuerdo conmigo en que sus atuendos eran provocativos. Archie no dijo mucho, no es del tipo que se mete en confrontaciones, pero asintió con llegó al extremo de afirmar que la he. Aunque tuvimos esta conversación, Brie nunca bajó el tono de sus atuendos. Era como si la charla hubiera sido en vano, y ella continuó usando la misma ropa provocativa alrededor de Archie y de mí. Sin embargo, lo que hizo las cosas aún más inquietantes fue cómo su comportamiento con mi esposo comenzó a cambiar. Comencé a notar cómo Brie comenzó a involucrarse activamente con Archie. Ella comenzó a sentarse con él a desayunar, insistiendo en conversar con él más a menudo. Archie, siendo el introvertido que es, generalmente se quedaba solo y no hacía todo lo posible por hablar con ella. Pero Brie comenzó a ponerse en su espacio, haciendo un esfuerzo por conectarse con él. Al principio, no pensé mucho en eso. Pensé que solo estaba tratando de vincularse con mi esposo, tal vez para que su estadía con nosotros se sintiera menos incómoda. Pero con el tiempo comenzó a sentirse diferente. Todos los días después del trabajo volvía a casa y encontraba a Brie y Archie sentados juntos, a veces compartiendo una copa de vino. Me pareció extraño porque Archie normalmente hacía lo suyo cuando llegaba a casa, pero ahora parecía estar pasando más tiempo con Brie. Parecían cómodos, tal vez demasiado cómodos, y me inquietó de una manera que no pude explicar. La peor parte fueron las constantes burlas de Brie. Ella bromeaba sobre cómo mi esposo me extrañaba por no estar en casa pronto y que necesitaba reducir mis horas de trabajo y pasar más tiempo con él como debería hacerlo una buena esposa. Me irritó saber y escucharla decir eso porque estaba trabajando increíblemente duro en ese momento. Estaba liderando un proyecto importante en el trabajo, y siendo el gerente del proyecto, no tenía más remedio que quedarme hasta tarde en la oficina la mayoría de las noches.
Este fue un momento crucial en mi carrera, y pensé que Archie lo entendía. Creía que él me apoyaba plenamente en mis esfuerzos, pero los comentarios de Brie me hicieron sentir cohibida, como si de alguna manera estuviera fallando como esposa al no estar más en casa. Al principio lo ignoré pensando que Brie solo estaba siendo franca y un poco demasiado directa con sus bromas. Pero cuanto más lo pensaba, más me mordían esas palabras. Comencé a notar que Archie pasaba más y más tiempo con Brie, hasta el punto en que sentía que poco a poco estaba asumiendo un papel en nuestro matrimonio que me incomodaba. Las cosas que Archie y yo solíamos hacer juntos como pareja, pequeñas actividades cotidianas como ir de compras, salir a cenar o simplemente pasar tiempo juntos, Brie ahora las estaba siguiendo, casi como una tercera rueda. Al principio traté de no pensar en ello, pero pronto, cada vez que tenía que cancelar planes por motivos de trabajo, Archie y Brie seguían adelante y hacían cosas juntos sin mí. Si me quedaba atrapado hasta tarde en la oficina, se dirigían a cenar solos o hacían recados como ir de compras juntos. Odio admitirlo, pero comencé a sentirme reemplazada por mi propia hermana. A Brie parecía gustarle la atención que Archie le estaba prestando. Ella había estado tan perdida y rota cuando se mudó con nosotros por primera vez, y ahora era como si estuviera absorbiendo todo este afecto y compañía, no por mí, sino por mi esposo. Los dos estaban formando su propio vínculo, y estaba sucediendo justo frente a mí. Traté de eliminar los sentimientos inquietantes que se arrastraban, diciéndome a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Pero en el fondo, no podía sacudirme la creciente sensación de que algo definitivamente estaba mal. Entonces, una noche llegué a casa después de otro largo día de trabajo y me sorprendió por completo ver a un cachorrito corriendo por nuestra sala de estar. Me quedé congelado por un momento, absolutamente conmocionado porque soy muy alérgico a los perros, y tanto Archie como Brie lo saben muy bien. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Brie salió corriendo de la cocina, recogió al cachorro y comenzó a besarlo. Le pregunté qué demonios hacía un perro en nuestra casa. Brie me dijo que ella y Archie habían decidido comprarse un cachorro juntos. Estaba estupefacto. ¿Qué quiso decir con ella y Archie? Esta no era su casa, esta no fue su decisión, especialmente no sin siquiera consultarme. Inmediatamente irrumpí en la cocina donde Archie estaba cocinando la cena y exigí una explicación. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo ir a mis espaldas así? Archie explicó con calma que él siempre había querido un perro y que, dado que Brie ahora era soltera y vivía con nosotros, ella también quería una mascota. Así que los dos habían decidido por su cuenta tener un perro. Le pregunté en voz alta si no recordaba mis alergias severas, y antes de que pudiera responder, Brie intervino y me dijo que le había prometido que mantendría al perro solo en su habitación. Incluso tuvo el descaro de sugerirme que comenzara a tomar medicamentos para la alergia para que pudieran seguir teniendo al perro en la casa. Ella habló sobre cómo tanto ella como Archie se habían enamorado de un cachorro y no podían imaginarse separarse de él. Podía sentir la rabia creciendo dentro de mí, pero no quería explotar. Le dije a Brie que encerrara al perro en su habitación al menos hasta que pudiera conseguir algunos medicamentos para la alergia. Estaba hirviendo de ira e incomodidad. ¿Cómo se atreven a tomar una decisión tan importante? Una que me afectó directamente sin siquiera pedir mi opinión. Toda la situación se sintió mal en muchos niveles. Archie y Brie habían comenzado a actuar como una pareja, tomando decisiones que afectaban a nuestro hogar. Ya no se trataba solo del perro. Era el hecho de que mi esposo y mi hermana se habían ido a mis espaldas, y yo comenzaba a sentirme como una extraña en mi propia casa. Algo andaba muy mal, y no podía ignorarlo por más tiempo. Tuve una gran pelea con Archie esa noche y le pregunté directamente si quizás sentía algo por mi hermana. Archie parecía estupefacto y negó vehementemente tener algo que ver con Brie de una manera romántica. Aclaró que simplemente le gustaba pasar tiempo con ella ya que ella siempre estaba en casa mientras yo siempre estaba ocupado con mi trabajo. Encontré esto como un insulto, así que le recordé que era un adicto al trabajo como yo y que trabajaba muchas horas cuando estaba en su empresa anterior. Señalé que los dos nunca antes habíamos tenido problemas con nuestros trabajos. Archie no tenía nada que responder, y los dos dejamos la conversación así. La semana siguiente, tenía un viaje de trabajo programado. Se suponía que iba a ser un viaje rápido de 2 días, así que hice la maleta y me aseguré de que tanto Brie como Archie supieran que me iría esa noche. Aunque azotó una fuerte tormenta y por suerte mi vuelo fue cancelado.
Fue un cambio de último minuto, y no tuve más remedio que tomar un Uber y regresar a casa, un poco decepcionado de que el viaje hubiera terminado, pero aliviado de volver a mi propia cama. Cuando abrí la puerta, escuché música a todo volumen desde adentro. Mis oídos se animaron de inmediato porque la canción que estaba sonando no era una canción común. Era la misma que había sonado durante mi boda con Archie, una canción que siempre había significado mucho para nosotros. Entré en la sala de estar, esperando encontrar a Archie y tal vez abrí allí, pero la habitación estaba vacía. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, salvo por la música que llenaba el espacio. Entré en la cocina y el comedor y vi 2 platos tendidos sobre la mesa, la comida a medio comer, 2 copas de vino vacías sentadas junto a ellos. Mi confusión se convirtió en un nudo en mi estómago cuando me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Dónde estaban Brie y Archie? Entonces escuché un débil sonido desde arriba. Subí las escaleras en silencio. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, me quedé afuera de la puerta de nuestra habitación, dudando por una fracción de segundo antes de girar la manija. La puerta se abrió para revelar a Brie, completamente desnuda encima de Archie en mi cama. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo mientras los veía a ambos hacer lo impensable. Entonces Archie de repente me vio y se quedó boquiabierto. Inmediatamente apartó a Brie de él y comenzó a usar sus pantalones mientras se disculpaba, sus palabras frenéticas y desesperadas. Pero Brie, ella no dijo una palabra. Su rostro palideció, pero lo que más me llamó la atención fue la total falta de remordimiento en sus ojos. Ella ni siquiera se inmutó. Algo dentro de mí se quebró mirándola. Me acerqué a ella y sin pensarlo, la abofeteé con fuerza en la cara. El sonido resonó por la habitación, pero no fue suficiente. La agarré por el cabello, la rabia alimentó mi fuerza mientras la arrastraba fuera de la habitación y bajaba las escaleras mientras tropezaba, tratando de agarrar su ropa que se caía en el proceso. Intentó rascarme las manos, rogándome que la dejara ir, pero mi agarre era demasiado fuerte y no lo soltaba. Ella estaba luchando, pero no me importaba. Ella seguía mirando a Archie, gritándole que la ayudara, pero él no dijo una sola palabra. No paré hasta que la arrastré fuera de la casa bajo la lluvia torrencial, semidesnuda, empapada y humillada. Ella se quedó allí cuando la miré muerta a los ojos y le dije: «Eras un destructor de hogares como tu ex infiel, y los destructores de hogares como tú pertenecen a las calles, no a mi casa». La tiré al suelo enojada cuando comenzó a llorar, finalmente dándome cuenta de la profundidad de sus acciones. Ella me rogó que la dejara agarrar algunas cosas. Pero terminé. Tiré su teléfono a la lluvia y le dije que podía llamar a alguien para pedir ayuda si quería porque no volvía a poner un pie en mi casa. Todo lo que sentí fue ira hacia Brie. La hermana que una vez conocí se había ido. Ella había destruido todo, y en lo que a mí respecta, nunca quise volver a verla. Eventualmente Brie llamó a nuestros padres en busca de ayuda y a pesar de saber todo el alcance de lo que había hecho traicionándome al acostarme con mi esposo, todavía vinieron a rescatarla. Ayudaron a empacar sus cosas de mi casa y la llevaron de regreso a su casa. Eligieron apoyarla ofreciéndole refugio y apoyo emocional como si sus acciones fueran de alguna manera perdonables. Me hizo hervir la sangre. Mis padres incluso me llamaron al día siguiente, quejándose de que Brie se había enfermado porque la había hecho estar afuera bajo la lluvia torrencial durante demasiado tiempo esa noche. Tuvieron la audacia de cambiar la narrativa, casi haciendo que pareciera que yo era el equivocado por echarla, como si no la hubiera atrapado en el acto de traición más despreciable. No me contuve. Les dije en términos inequívocos que no me importaría nada si Brie se enfermaba. Honestamente esperaba que lo hiciera porque lo que me había hecho era imperdonable. Ella destruyó mi matrimonio, destrozó mi confianza y me dejó cicatrices que cargaría por el resto de mi vida. Mis padres, para mi total incredulidad, trataron de razonar conmigo. Reconocieron que lo que hizo Brie estaba realmente mal, pero siguieron defendiéndola, diciendo que estaba muy fuera de lugar y que debía haber pasado por muchas cosas mentalmente después de su propio divorcio para haber cometido tal acto. Razonaron que debería escucharla, pero inmediatamente lo apagué. Ninguna explicación podría excusar el hecho de que ella se había acostado con Archie en mi casa después de que la rescaté para que recuperara la salud después de su propio divorcio.
Estaba más que furiosa con mis padres incluso por tratar de hacer todo lo posible para excusar su comportamiento, como si las circunstancias de alguna manera justificaran su completa falta de moral. Les dije que si seguían apoyándola, entonces ya no quería tener nada que ver con ellos. Mientras tanto, no perdí tiempo en solicitar el divorcio de Archie. Lloró, se disculpó y se arrastró por una segunda oportunidad, pero nada de eso ya me importaba. Todos los sentimientos que tenía por él estaban enterrados bajo capas de dolor y enojo. Nunca podría perdonarlo por lo que había hecho. Han pasado 7 meses desde entonces y no me arrepiento. Me divorcié con éxito de Archie y, debido a su infidelidad, pude obtener una cantidad significativa de pensión alimenticia de él. Él nunca peleó conmigo en nada de eso. De hecho, él en silencio me dio lo que quería. Creo que estaba demasiado consumido por la culpa como para siquiera discutir. Vendimos la casa, dividimos las ganancias y nos separamos. Ahora vivo en un apartamento acogedor por mi cuenta, y se siente como un nuevo comienzo. Si me hubieras preguntado hace apenas un año si alguna vez me divorciaría de Archie, me habría reído y habría dicho que no. Pensé que teníamos un matrimonio ideal, uno basado en el respeto mutuo y la confianza. Pero eso era claramente una ilusión porque ese perdedor decidió acostarse con mi propia hermana. A pesar de lo doloroso que fue pasar, me alegro de haberlos atrapado cuando lo hice. Estoy feliz de no haber perdido más tiempo en ese patético matrimonio y de haber reconstruido y avanzado en mi vida. Ayer recibí una llamada telefónica inesperada de mis padres, la primera vez que se comunican conmigo en meses. Realmente no se han disculpado ni han hecho ningún esfuerzo real para reconocer lo que sucedió con Brie y Archie, por lo que escucharlos de la nada ya se sintió sospechoso. Mis padres me informaron de que Brie ha estado tan deprimida desde el incidente que ha recurrido al robo como una forma de sobrellevar la situación. Me quedé desconcertado y les pregunté qué querían decir con eso. Mis padres continuaron explicando que Brie había estado tomando en secreto sus tarjetas de débito y crédito y retirando grandes cantidades de efectivo de los cajeros automáticos durante los últimos meses. Mis padres no son muy expertos en tecnología, por lo que tampoco prestaron atención a las notificaciones en sus teléfonos sobre retiros o cargos bancarios. Los extrañaron por completo o no pensaron en comprobarlo. No fue hasta que mi papá estaba planeando un viaje con mi mamá recientemente que se dio cuenta de que una parte significativa de sus ahorros se había esfumado. Cuando revisó sus cuentas y vio el patrón de retiros, él y mamá confrontaron a Brie. Para sorpresa de mis padres, ella admitió todo. Ella les dijo cómo se odiaba a sí misma después de lo que me había hecho y que ya no podía vivir consigo misma. Aparentemente había estado usando el dinero para beber, comprar marihuana y quién sabe qué más para sobrellevar la situación. Sin rodeos les dije a mis padres que francamente no me importaba nada de eso, ya que no importaba cuánto lo lamentara mi hermana. Esto era algo de lo que nunca podría regresar. Les dije a mis padres que ellos eran los que habían elegido acogerla después de todo, así que tenían que lidiar con las consecuencias. Pero mis padres comenzaron a insistir en que esto con Brie nos involucraba a los 4, ya que mi hermana parecía estar sufriendo después de la forma en que la había estado tratando por su error. Argumentaron que debería hablar con mi hermana y perdonarla por todo, ya que ella es mi familia al final del día. Razonan que dado que ya no tenía marido, tal vez podría ayudar a Brie dejándola mudarse conmigo, y podríamos comenzar de nuevo como familia. Incluso sugirieron que todos pudiéramos hacer consejería familiar juntos. Me burlé de sus sugerencias y les dije en términos inequívocos que estaban delirando si siquiera me pedían que hiciera algo como esto. Les recordé bastante bruscamente que la razón por la que ya no tenía marido era por su hija, a la que seguían defendiendo incluso después de que ella les había estado robando. Brie había destruido mi matrimonio y esperaban que la acogiera de nuevo en mi vida porque se sentía arrepentida. Nunca. Les dije que dejaran de incluirme en su familia a partir de ahora porque, en lo que a mí respecta, no quería ser parte de ella. Mis padres sienten que no estoy siendo razonable por no darle a mi hermana una segunda oportunidad, por no dejar que Brie regrese a mi vida después de que ese destructor de hogares destruyera mi vida. Actualización. Para ser claros, estoy de acuerdo con algunos de los comentarios de que mi hermana claramente está usando lo que me hizo como excusa para tratar de justificar sus hábitos de robo, con la esperanza de ganarse la simpatía de nuestros padres. Por lo tanto, he tomado la decisión de bloquear permanentemente a mis padres para que ya no puedan contactarme. Estoy agotado por sus constantes excusas por el comportamiento de Brie.
Mi hermana nunca se ha disculpado realmente conmigo por lo que me hizo pasar, pero también he llegado a un punto en el que ya no necesito una disculpa de nadie. Simplemente corté lazos y seguí adelante. Además, me gustaría mencionar que ahora soy mucho más feliz y he salido en algunas citas aquí y allá. Así que no es como si estuviera sentada en casa y revolcándome por mi exmarido y mi hermana. Tomaron sus decisiones, y me siento aliviado de estar fuera de sus vidas. Honestamente, ninguno de los dos merece a alguien como yo. Actualización 2. Pri me llamó anoche desde un número desconocido. Resulta que volvió a robar la tarjeta de crédito de nuestros padres para retirar efectivo a sus espaldas. Mi papá estaba furioso y le exigió que hiciera las maletas y se fuera de su casa de inmediato. Ella me llamó desde la casa de una amiga, rogándome mi dirección para que pudiera quedarse conmigo temporalmente durante unos días. Me reí de ella y le recordé que si alguna vez aparecía en mi puerta, me aseguraría de que se arrepintiera. Le dije que me alegraba de que no tuviera hogar y que su ex la hubiera engañado porque siempre había sido una perdedora. Sé que esas palabras deben haber dolido, pero estoy tan enojada con ella. Confío en que ella no tendrá el descaro de comunicarse conmigo nunca más. Actualización 3. Parece que han pasado 8 meses desde mi última actualización, y han pasado muchas cosas desde entonces. Así que quería mantenerlos actualizados. Primero, mis padres me enviaron un correo electrónico disculpándose por su apoyo ciego a Bri. Dijeron que se sentían muy mal por ella en ese entonces ya que había pasado por un divorcio tan horrible con su ex. Admitieron que nunca deberían haberla apoyado por lo que me hizo. En el correo electrónico, también mencionaron cómo Bri había sido sorprendida robando en una tienda y tuvo que pasar una noche en la cárcel. Ella les había rogado a nuestros padres que la rescataran, y como esta era su primera ofensa, se libró del servicio comunitario. Sin embargo, finalmente les había confesado su frecuente abuso de sustancias, por lo que no tuvieron más remedio que admitirla en rehabilitación, con la esperanza de que se recuperara. Me han pedido que los desbloquee para que puedan hablar conmigo sobre esto más a fondo. Sin embargo, he optado por no responder a su correo electrónico y continuaré manteniendo mi distancia. En una nota más brillante, he estado saliendo con un chico llamado Harry durante los últimos 2 meses. Nuestra relación aún es nueva, pero estoy muy feliz con él. A pesar de todo lo que ha sucedido, elijo concentrarme en los cambios positivos en mi vida y mirar hacia el futuro. Espero que esta sea mi actualización final. Cuídate.